Bien, chicos, en este ejercicio número 14 nos dicen que el ángulo interno de un polígono regular mide 90 grados. Su apotema mide 3 y hay que determinar el área de ese polígono. Pues bien, entonces lo primero que hay que recordar es que para determinar el área de un polígono se debe aplicar la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. Ya aquí nos dan la medida del apotema, pero necesitamos el perímetro de la figura del polígono regular. Lo primero que hay que hacer es determinar cuántos lados tiene el polígono, porque aquí no aparece esa información, no nos dicen si es un pentágono, un hexágono, un cuadrado, un triángulo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que la medida del ángulo interno mide 90, o sea, ya hay una fórmula de polígonos que fue aplicada y ese resultado dio 90. Si nosotros revisamos el formulario de bachillerato, entonces nos damos cuenta que la medida del ángulo interno es esta fórmula, que es 180 por n-2 entre n. Esa fórmula fue la que aplicaron, entonces yo me la voy a traer para acá y la voy a escribir. Dice que sería la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n-2 dividido entre n. Quiere decir que ya aquí dio 90 es igual a 180 por n-2 dividido entre n. Y si nosotros usamos chip calcular en la calculadora, entonces nos podremos dar cuenta cuánto es n. Yo voy a resolver eso. Entonces dice por aquí que usando la calculadora, entonces tendríamos que 90 alfa cal es igual a 180 por alfa x menos 2 entre alfa x y le damos por aquí chip calcular 0 igual. La calculadora nos dice que x es igual a 4, por lo tanto entonces yo voy a escribir por acá que el polígono tiene 4 lados. Ok, si tiene 4 lados, entonces estamos hablando de que es un cuadrado. Yo voy a trabajar entonces aquí en la figura del cuadrado. Recuerden que cuando estamos en polígonos nosotros tenemos el polígono y formamos este triángulo que está por acá. Tenemos la apotema, aquí hay un ángulo de 90, la apotema divide este lado en dos partes de igual medida y vamos a hacer la anotación aquí de alguna información. Nos dicen que la apotema mide 3. Necesitamos averiguar cuánto mide el lado de este cuadrado para así poder determinar el perímetro del cuadrado y al final determinar el área del polígono. Con esta apotema que mide 3 y usando la medida del ángulo central de un cuadrado que hay que determinar en paso 2, entonces la medida del ángulo central de un polígono es 360 entre el número de lados. Si yo divido 360 entre 4 lados, eso en la calculadora me va a dar 45 grados. No, mentira, eso en la calculadora nos daría 90 grados. 90 grados es la medida del ángulo central, lo vamos a resolver aquí en la calculadora. Ustedes pueden ver que 360 dividido entre 4 lados sería 90. Pues bien, entonces tenemos que la medida del ángulo central da 90, pero aquí no usamos el 90 grados, sino que usamos dos angulitos de 45 grados. 45 grados por acá y 45 grados por acá. Yo debo de utilizar la ley de senos para adivinar cuánto mide aquí la mitad de este lado del polígono. Entonces voy a sacar por aquí un triangulito de estos para escribir la información por acá. Entonces dice que técnicamente sería un triangulito por aquí con la siguiente información. Entonces tenemos un ángulo de 45 por aquí, la apotema que mide 3 y la mitad del lado del polígono por aquí. Y entonces usando ley de senos nos quedaría de la siguiente manera. La ley de seno nos diría que el lado desconocido, que es x entre el sen del ángulo que está enfrente, que sería el ángulo de 45, nos tiene que dar igual que 3
dividido entre el sen de este ángulo que está por acá, que también, si ustedes lo averiguan, da 45. ¿Cómo determinaban ustedes la medida de este angulito? Bueno, porque la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Si ya ustedes tienen 90 más 45, eso daría 135. ¿Y cuánto le hace falta para llegar a 180? Entonces ustedes pueden hacer la resta. Sería 180 que ya tenían, 180 menos 135, y eso da igual a 45 grados. Quiere decir que este tercer ángulo mide 45, entonces me quedaría 3 dividido entre el sen de 45. Y usando la calculadora, entonces vamos a determinar cuánto mide la mitad de ese lado. Entonces nos quedaría en calculadora x entre el sen de 45. Nos quedaría aquí x entre el sen de 45 me tiene que dar igual que 3 entre el sen de 45, y a esto le damos shift calcular 0 igual para que nos dé 3. Entonces quiere decir que cada pedacito de estos de acá mide 3. Técnicamente todo el lado del polígono entonces mediría 6. Ya tenemos cuánto mide cada lado del polígono, eso es información importante. Si cada lado mide 6, entonces el perímetro sería 6 más otros 6 de este lado, más otros 6 de este lado, más los 6 de este lado completo. Eso sumaría 24. Entonces el área del polígono sería 24, que es el perímetro del cuadrado, por la apotema que mide 3 dividido entre 2. Vamos a ver cuánto nos da eso. Sería 24 por 3 dividido entre 2. Lo podemos escribir así: 24 por 3 dividido entre 2. Perímetro por apotema dividido entre 2 nos daría 36. La respuesta correcta sería entonces la opción D. El área del polígono que buscábamos era igual a 36. Este es un ejercicio de polígonos donde debíamos despejar una fórmula que era la de la medida del ángulo interno. Con eso averiguan cuántos lados tiene el polígono. Luego trabajan con el ángulo central dividido en dos partes iguales por aquí. Sacan un triangulito con la información que tienen para aplicar ley de senos. Ok, recuerden, la ley de senos es x dividido entre el sen del ángulo que está enfrente y 3 dividido entre el sen del ángulo que está enfrente. Usan la calculadora con chip calcular, esa x nos dio 3. Ok, y entonces recuerden que están apenas determinando la mitad del lado del polígono. Habría que sumarlo doble. Ok, 3 más 3 son 6. Adivinamos el perímetro del cuadrado y así logramos obtener la fórmula de la medida de ese lado para determinar el área del polígono.